En el día de hoy vamos a hacer un vídeo en el cual explicaremos brevemente y lo más didácticamente lo que es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad no deja de ser la aplicación de la ley concursal en distintos supuestos, los cuales muy brevemente voy a explicar. En primer lugar, comenzamos con un acuerdo extrajudicial de pago, el cual es un formulario que procedemos a rellenar con los distintos datos que en el mismo se nos exige, así como la documentación soporte de la misma. Este formulario, si bien los distintos juzgados y colegios de abogados han procedido a facilitarlo, también está disponible en la página web del Ministerio de Justicia. Lo importante en este caso no es tanto el formulario, sino cómo saber rellenar. En este punto es muy importante que el cliente sea sincero, el deudor en este caso, puesto que entre otra documentación, entre otros datos que nos solicitan, son los gastos periódicos mensuales del deudor, en concreto los gastos necesarios para que viva. Hablamos de alimentos, de locomoción, de luz, agua, gas, telefonía, siendo estos fundamentales y necesarios, y apartamos, por ejemplo, los préstamos hipotecarios o préstamos personales, los cuales no estarían en esa lista. Una vez relleno ese formulario con la documentación soporte, este será entregado al notario o al registro mercantil o cámara de comercio, dependiendo si estamos ante un deudor empresario o no empresario, y será por estos profesionales, registrador, encargado en la cámara de comercio o notario, quien hará la primera criba sobre si tanto la documentación como el formulario están correctamente cumplimentados y tienen la documentación soporte, procediendo, en caso de que no sea así, a solicitarte más información, o bien a nombrar un mediador concursal. Estamos hablando de una persona la cual está en un registro del Ministerio de Justicia, a los cuales tienen acceso y que por un orden los van llamando y pueden aceptar o no aceptar el cargo. En este caso concreto vamos a hablar de que aceptan el cargo. Una vez aceptado el cargo por el mediador concursal, este es el encargado de realizar un plan de pago y hacer el llamamiento a los acreedores a fin de poder celebrar una reunión e intentar llegar a un acuerdo. De ahí el nombre de esta fase. Ese acuerdo consistirá en una quita o una espera, en el sentido de o me perdonas parte de la deuda o bien me das tiempo para pagarla, siendo también posible la unión de ambas, es decir, me quitas una parte de la deuda y el resto que aún sobreviviera me la permites pagar en un periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3, hasta 10 años. Terminado ese proceso, se procederá a la votación por parte de los acreedores en base a sus créditos o al porcentaje de sus créditos en esa masa de deuda total, y saldrá un resultado que es aceptado o no aceptado. Dependiendo del tipo de espera o de quita que solicite, se necesitará un porcentaje mayor o menor, pero eso, como ya os dije al principio, os lo explicaré en otros vídeos más pormenorizadamente, pues esto da muchísimo para hablar. Si es aceptado ese acuerdo extrajudicial de pago, ahí acabará todo, se realizará un acta en el cual recogerá los plazos de pago, el porcentaje de la quita y la obligación del deudor, así como los números de cuenta donde realizar los ingresos. O bien, en caso de que no sea aceptado, se procederá por el mediador concursal a presentar un concurso consecutivo. Este concurso consecutivo tiene una especialidad fundamental, que es que se apertura directamente en liquidación. Es decir, puesto que no ha sido posible llegar a un acuerdo con los acreedores, el mediador concursal, que se convertirá en administrador concursal, no tiene por qué, pero suele ser lo más lógico, procederá a evaluar, valorar todos los activos que tiene el deudor y ponerlos a la venta mediante un plan de liquidación que será aprobado por el juez o jueza del concurso y que regirá, digamos, todo el proceso de venta o enajenación de esos activos. Paralelamente a este proceso de liquidación también se abrirá una fase de calificación que, como su nombre bien indica, lo que busca es saber o otorgar al deudor la categoría de deudor por un concurso fortuito, es decir, la deuda no ha sido culpa del deudor, ha sido por circunstancias sobrevenidas. Podemos, por ejemplo, hablar de ha ido a la quiebra porque sus clientes no le han pagado. O bien puede ser un concurso culpable, en el sentido de que el deudor es el responsable de la situación de insolvencia en la que se haya
inmersos. Ponemos un ejemplo, que se descubra que el deudor se ha llevado su patrimonio, se lo ha puesto a nombre de otra persona o ha desaparecido en extrañas circunstancias. Pues bien, una vez que tenemos por un lado la fase de liquidación concluida con un auto, el cual dirá si eres culpable o no, y se ha terminado la liquidación de todos tus activos, se procederá por parte del administrador concursal a realizar una rendición de cuentas sobre todas las actividades que ha realizado durante el concurso, así como la forma de reparto del dinero. Es en ese momento, en otro vídeo hablaremos más concretamente cuántos días tienes para hacerlo, cuando el deudor o su representación procesal, su abogado y procurador, son quienes solicitan al juez que proceda a otorgarle el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, en la terminología BEPI, y que consiste en que sea perdonadas las deudas que no hayan sido pagadas con el fruto de esa venta de los activos del deudor. Aquí existen salvedades, ¿vale? Pero no me voy a detener. Pues bien, una vez se ha procedido a esa venta y a esa calificación y a ese reparto de dinero, es importante que sepamos cuáles son los requisitos que la ley marca para proceder a concederte o no el beneficio. Uno de esos requisitos, por ejemplo, es que tu concurso sea fortuito. Otro requisito es que se hayan vendido todos tus bienes, así como que fruto de esa venta hayas conseguido abonar una serie de créditos. En concreto, que hayas pagado todos los créditos contra la masa, todos los créditos privilegiados, sean especiales o generales, y al menos un 25% de los créditos ordinarios. Aquí se establece una salvedad, que es que si no has pagado o no puedes pagar ese 25% de créditos ordinarios, el haber hecho un acuerdo extrajudicial de pago te exime de que tengas que abonar esa cantidad para poder conseguir el beneficio de la exoneración del pasivo. Es decir, o pagas el 25% o haces un acuerdo extrajudicial de pago. También es posible, como es lógico, hacer ambas cosas o que se den esa situación, que es fruto de la venta, por ejemplo, o bien porque algún familiar te presta dinero, se nos han dado casos, consigues ese 25% sin perjuicio de que hayas hecho una acuerdo extrajudicial de pago, con lo cual tenías 2 vías o tienes 2 vías para solicitarlo. Si cumples todos esos requisitos que te hemos nombrado, pues el juez emitirá, previa audiencia a las partes y un informe del administrador concursal, a exonerarte, es decir, perdonarte todas las deudas que no hayan sido pagadas. Puede darse el caso de que, o bien, aun habiendo hecho el acuerdo extrajudicial de pago, no hayas podido pagar todos los créditos contra la masa o todos los créditos privilegiados, entonces se establece un periodo de 5 años para que puedas pagar esas cantidades. Y si aún así no consigues pagarlas, la propia ley dice que en caso de existir un esfuerzo por parte del deudor, se atenderá a ese esfuerzo para concederlo o no, transcurridos hasta 5 años para pagar esas deudas, para ver si se le concede la exoneración del pasivo insatisfecho o no. Ese esfuerzo en concreto es utilizar más de la mitad de lo que exceda el salario mínimo interprofesional para el pago de esos créditos. Es decir, actualmente el salario mínimo interprofesional está en 950 euros, si tenemos un señor que cobra 1.500, si utiliza esos 550 euros, la mitad, para el pago de la deuda o más de la mitad, se le consiente o se le entiende que ha hecho un esfuerzo suficiente y que puede optar para conseguirlo, para conseguir la exoneración del pasivo. Pues bien, hemos intentado ser lo más justos posibles, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Prometo que haré vídeos explicando esto, pues sobre todo la parte final que he explicado del beneficio de la exoneración suele ser la más importante para aquellos que me estáis viendo, pero también es un poco liosa. Prometo explicarla más pormenorizadamente, así como os agradezco de verdad la atención que me estáis prestando. Y como siempre decimos, al final del vídeo tendréis nuestros formularios de contacto, en los cuales si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros, así como en los comentarios del canal. Yo estaré encantado de responder dentro de mis posibilidades las dudas que tengáis. Y bien, como bien sabéis, en Juris Reclama somos abogados que ayudan a las personas y resuelven sus problemas.
Muchísimas gracias, de verdad.